Rimerán, presidente de la Comisión Electoral de la Fuerza del Pueblo, abogado, ex diputado, una figura importante, grande, no solo por su altura física en la fuerza. Buenos días, doctor, bienvenido, qué bueno tenerlo por acá. Buenos días, como siempre, un placer estar con ustedes en A Diario y interactuar con toda la teleaudiencia tan formidable que sigue este prestigioso espacio. Gracias. Hablemos del Congreso, porque me decía un amigo, pero estos congresos son eternos. Lo que pasa con el PLD y con la Fuerza del Pueblo, y todavía faltan como algunas estaciones en este proceso de Congreso de la Fuerza del Pueblo. ¿En qué momento se está? ¿Qué es lo que falta para cerrar el Congreso de la Fuerza del Pueblo? Bueno, en realidad la Fuerza del Pueblo ha tenido dos grandes congresos. En términos de tiempo y espacio, nos ha obligado a dedicarle esfuerzo, trabajo, mucho tiempo a estas dos fases determinantes para la vida orgánica del partido. La primera de ellas fue, como bien sabe toda la ciudadanía, el Congreso Nacional Ordinario, que inició justamente el año pasado, en julio del año pasado, y que concluyó este año el 2 de marzo. El Congreso Nacional Ordinario, doctor Franklin Almeida Rancière, fue un congreso de renovación y actualización normativa de toda la fuerza del pueblo, donde terminamos aprobando el nuevo estatuto de la Fuerza del Pueblo, más 34 documentos que rigen la vida institucional de la Fuerza del Pueblo, y de manera fundamental también, esos documentos tratan sobre los principales aspectos de la vida pública nacional. Es decir, la Fuerza del Pueblo ya se preparó en términos normativos de políticas públicas de cara a claramente poder elaborar de forma objetiva un programa de gobierno que conduzca al partido a un buen ejercicio gubernamental en el año 2028. Ese Congreso Nacional Ordinario, como decía, concluyó ahora en marzo, a principios de marzo, y se aperturó ese mismo día, pues el Congreso que más pasiones, interés, expectativa levanta en los partidos políticos, que es el Congreso Nacional Elector. En este caso, el Congreso Nacional Elector, denominado por la dirección central, doctor Manolo Tavares Justo. En esa fase se encuentra la Fuerza del Pueblo. Nosotros, como presidente de la Comisión Nacional Electoral, con un equipo formidable de dirigentes de primer nivel del partido, estamos dirigiendo este Congreso. Y nos encontramos justamente en este momento a las puertas de la convocatoria o del llamado a inscripción de aspiraciones en toda la geografía nacional y el exterior. Y por igual, la dirección política, como establece la ley 3318 y el propio estatuto de la Fuerza del Pueblo, está justamente en estos momentos. Todos los cargos, desde presidente, sí, hasta los niveles municipales. Correcto, Cristian. Lo que, de acuerdo a la ley, el estatuto de la Fuerza del Pueblo, el cargo del presidente es intocable. Estamos, también es sometido. También jurídicamente hay que someterlo. Atreva a alguien. Nosotros vamos a elegir presidente del partido. Tenemos un liderazgo, sin duda. Gran incertidumbre en ese sentido, ¿no? Mi querido Pablo, yo creo que una de las, igualmente, mi querido Pablo, yo creo que una de las ventajas que tiene la Fuerza del Pueblo es que no hay incertidumbre en ese nivel. Esa es la ventaja muy relativa que tiene frente a los demás partidos del sistema político dominicano, es que aunque la presidencia del partido, como señalaba, jurídica y estatutariamente hay que someter la elección, pero todos sabemos, el pueblo dominicano sabe dónde terminará esa posición. Lo que no está definido del todo es la candidatura presidencial. Lamentablemente hay una pequeña minoría, minoritaria y muy pequeñita, que está hablando de una competencia padre-hijo que a mí me parece ilógica, pero están en eso.
O sea, por lógica que me parezca a mí, están en eso. ¿Qué le parece eso? Que a mí, dirigente altísimo, me dijo, no, es Omar. Y yo lo miro así, digo, hijo, pero el profesor es un muchacho de 70 y algo, ya un hombre 70. No le da ni gripe. ¿Y por qué? Profesor, diga. ¿Por qué lo quieren jubilar? Es absurda, ilógica y hasta ridícula. Sí, esa es mi posición personal. Y tengo en este tema que cuidarme porque, en términos de fijación, de fijar posiciones, porque soy el presidente de la Comisión Nacional Electoral. Ahora bien, estas disquisiciones... pero eso no va para este Congreso. No, el tema de la candidatura presidencial. Ahí está. Pero se está hablando más que de las candidaturas en sí. Está hablando ¿verdad? De candidaturas internas para la estructura. Autoridades partidarias. Sí, a eso. Pero es un debate. Y yo entiendo que sobre lo que plantea mi directo Pablo, no es tiempo, y en lo que se refiere también el profesor Julián Roa, no es tiempo para hablar de ese tema, y desde luego, en el fondo, cuando haya que hablarlo, repito, es una decisión que se tomará y dependerá fundamentalmente del presidente Leonel Fernández. Yo quiero, y con esto cierro este tema, por ahora señalar lo siguiente. En la fuerza del pueblo, es mi opinión como dirigente del partido, Leonel Fernández será el candidato de la fuerza del pueblo o decidirá quién lo sea. Es decir, es que la gran ventaja... ¿Cómo es eso? Él... Claro, será el candidato, decidirá Cristian quién lo será. Claro. Eso es sin duda. Y no es bajo un criterio de imposición, no, es bajo un criterio de su liderazgo, que es hegemónico en la fuerza del pueblo y es uno de los principales activos que la fuerza del pueblo tiene y ventaja frente a los demás partidos del sistema. Es decir, la fuerza del pueblo no está llamada ni estará llamada a tener problemas internos, mucho menos por candidaturas presidenciales. Ahora, en este momento, para esos temas, desde luego la ley plantea unos plazos que el propio presidente del partido lo ha señalado, y cuando esos plazos estén, digamos, más cercanos, pues en su momento se tomarán esas decisiones. Ahora bien, el Congreso Nacional... Pero independientemente de eso, señor Merán, lo que sí hay, o sea, eso se siente y eso se vive entre dirigentes de la fuerza del pueblo, es que están presionando con el hijo del presidente y líder indiscutible de esa organización política dentro del partido. Mire, le confieso de manera muy sincera que esas presiones a lo interno del partido no se sienten. Bueno. No, yo creo que son temas que se colocan en la opinión pública, que en el fondo, repito, tendrá su momento para decidir, pero que en nada afecta a la unidad de la fuerza del pueblo. Los dos protagonistas, ¿verdad?, de este tema han sido lo suficientemente claros sobre él. El presidente Leonel Fernández ha señalado que no es tiempo de hablar de candidaturas, que hay unos plazos que establece la ley 3318 que hay que cumplir, y él siempre ha sido un cumplidor de las leyes. Y por otro lado, el segundo protagonista del tema, que es mi compañero y amigo Omar Fernández, pues ha señalado claramente que cualquier aspiración de él está supeditada a lo que decida su padre. Profesor Merán, una pregunta. Y quiere decir que él no va a competir ni hacerle competencia a su padre. Si su padre en algún momento, por tal o cual circunstancia, lo considera, lógicamente haría una primaria donde él ganaría muy cómodamente, Omar. Ahora, yo no sé de dónde gente importante en la fuerza del pueblo me está poniendo la posibilidad de que Omar enfrente en una primaria a su padre. Y no, o sea, no es el PRM ni el PLD que lo dice. Una cosa extraña. Sí. De primera línea, gente de primera línea. Sí. Me llama la atención. Una pregunta, profesor.
Mire, estos dos me viven buscando Sí, jefe no, político en la Fuerza del Pueblo. cuidado. Mire jefe político mío ahí. Si lo querían ver. Todas esas yo declaraciones que tengo- usted ha hecho, la debería hacer. Una él, y no lo pregunta. hace. Cuidado, Y no que las que la hace, gente de la Fuerza del Profesor Pueblo. Merán. Una pregunta muy dura. Sí. Sí, yo soy, bueno, Julián, déjeme precisar eso. Para ser jefe político suyo hay que tener No, la calidad alto suya. quilate, alto La calidad quilate. suya. Yo tengo el privilegio y el honor de coordinarlo a usted en la Comisión Nacional Electoral ¿Oíste bien? y en otros trabajos partidarios. Y la verdad es que me siento tan satisfecho y honrado que no creo que ningún trabajo en la Fuerza del Pueblo que se me asigne dentro del listado de solicitudes o sugerencias que haga de compañeros se pueda quedar el Qué profesor decente, Julián. qué educado. que hombre Ahora, tan- me una- imagino que Julián no tiene competencia Pero ya déjeme para preguntar. la Secretaría de los de Asuntos asuntos municipales. municipales. No hay competencia ahí. Profesor Merán. Digo yo, perdóname. O sea, Por aclamación, Leonel me imagino que y Julián. Leonel, candidato Y Julián. presidencial, Peñita en lo y Julián. municipal. Digo, es un decir. Eso no es tiempo ahora. Sí, ahora la candidatura, esa cosa es ahora. No, Julián, el profesor. profesor Julián Roa es uno de los talentos Sí, mejor sí. valorados en materia municipal que tiene no solo la Fuerza del Pueblo, tiene la República Dominicana, Y a partir de eso, sin lugar a dudas. Y cualquier aspiración que él declare en ese sentido tendrá que ser Él muy declare, bien bro, tomada y en Julián. cuenta. Qué bueno que es usted entonces su Qué líder cosa. o director, Ya tengo un jefe en un porque partido a de mí gobierno. yo tenía temores Eso es y bueno, no decía, tenía amigos. yo no quisiera que otro liderazgo que yo veo, yo decía, Dios mío, señor, a veces Profesor, es complicado que otro Mire, liderazgo sea. Una pregunta, pues yo déjeme le- preguntar a mí ahora. Perdón, yo creo que está Tú hablas con él resuelto. todos los porque, días, Juli. Qué cosa. hay una frase de Graham Greene, creo que era sobre el Nobel, que él dijo: si es a mí, me honrarían gratamente. Ahora, si es a fulano, el premio se honra. Entonces, si es a mí, me honran, pero si es Julián, es la Fuerza del Pueblo que se honra. Sí, claro, sin lugar a dudas. Pero sin eso debería lugar a ser como por aclamación. Sin Profesor. lugar a dudas. Bueno, Una- hay que agotar los procedimientos Claro, internos claro. y democráticos que establece el ¿lo estatuto. quieren más claro? Profesor, una Se va a hacer pregunta. un protocolo, una que- cosa, porque no puede ser a dedo. Pero El eso tema- está de un solo lado, ya. Tranquilo. Adelante, Julián. Ahora para Vamos a la sacarte de este lío. para la elección de Lo importante, ya Julián me permite precisar, lo importante es que ustedes y el pueblo dominicano pueden tener la seguridad, es lo que noto y veo al interno de mi partido, que en un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo, el profesor Julián Roa sería un ente determinante y de primera Ay, línea. nos Ay, salvamos. usted no sabe el Eso compromiso. esperamos nosotros. Bueno, Nos salvamos, la que se Rosario. fuñó fui yo. Todo lo contrario. Porque, sigue por ahí. porque Julián goza del afecto, del aprecio, del reconocimiento político, intelectual, profesional del presidente Leonel Fernández y de toda la dirección Me consta. política. Esa es la esperanza de del toda la Profesor, dirección política. déjeme hacer, pero por favor. Julián, sin ti. Profesor, ahora para la elección del Congreso, Le pasaron la por elección encima de del este PLD. Congreso elector, ¿cuántos miembros van a ser electos y cuándo es la fecha de vencimiento para la inscripción para ser miembro de la dirección central? Que ya muchos compañeros se están promoviendo. Muy bien. Nosotros vamos a elegir, de acuerdo a lo que establece el reglamento del Congreso Nacional Elector en la Fuerza del Pueblo, presidente del partido, vicepresidente y secretario general del partido nacionales, los presidentes de circunscripciones, de provincias, municipios y distritos municipales y de seccionales del exterior. En ese nivel territorial nosotros vamos a estar eligiendo nuestras autoridades más la dirección central en el nivel nacional y territorial. Estamos hablando que según el estatuto de la Fuerza del Pueblo, la dirección central está previsto elegir 1.500 miembros. De esos 1.500 miembros hay 300 miembros reservados con la reserva de ley del 20%. Sí. Y 1.200 plazas irían a ser elegidas en los territorios. Unas 627 plazas elegidas que son ex oficio por los presidentes y lo que
mantiene la categoría de ex oficio estatutariamente hablando, y alrededor de 487 plazas distribuidas de la dirección central en los territorios por el número de votantes que tiene cada demarcación. En adición a ello, aprobó la dirección central recientemente un sistema o esquema de protección reservataria de los principales dirigentes de la dirección central del partido, que también entrarían en la dirección central. ¿Quiénes estarían ahí? ¿Ya está decidido? ¿O es por secretarías, No, por personas, por sí, nombres o secretarías? Correcto, hay 7 criterios que aprobó la dirección central que protegen los dirigentes fundadores y los principales cuadros políticos de la Fuerza del Pueblo que están en estos momentos en la dirección central. Por ejemplo, los compañeros fundadores que vinieron o vinimos del PLD, que teníamos la condición de miembro del Comité Central del PLD, están dentro de esa protección. Igualmente, los compañeros que vinieron del antiguo Partido de los Trabajadores Dominicanos, entran. Ahí hay problema, ahí caben Sí. en el cepillo, caben, ¿no? No están así, no. No. Y son de primera categoría, De son muy excelentes. buen No, yo digo en la cantidad. No, en la cantidad. No me caliente. Son excelentes esos compañeros. También Cuidado con el partido. están dentro de esa protección los actuales legisladores, las autoridades municipales, los ex legisladores, los que actualmente son presidentes de provincias, circunscripciones, municipios, distritos municipales, los regidores actuales. También están dentro de esa categoría los titulares de secretarías del partido, los candidatos a las principales posiciones de elección popular que tuvo la Fuerza del Pueblo, y unos criterios también particulares que tienen que ver con personalidades del sector Excepcionales. Empresarios, académicos, Si Cristian se líderes decidiese, por culturales, ejemplo, deportivos. se haría. Pero claro, Era privilegio. entra perfectamente en el esquema de protección reservataria. Mira. Sí, y usted también, Pablo. Tendríamos Un ex dirigente del anima. PTD. Claro. No, a mí me tocaría en todo caso por ser fundador del PTD. Sí, sí, que aplican Fundacional. dos criterios, califican para 2 criterios. Pero bien. Y si necesita firma, yo también puedo mencionar Pero bien. de Vamos a poner ex chino miembros también. del PTD. Adelante, Vamos Rosario Medinego. a la Fuerza del Pueblo de hoy. Henry Merán, presidente de la Comisión Electoral de la Fuerza del Pueblo. La participación de la Fuerza del Pueblo en el diálogo que se va a realizar en el CES y con una agenda ya establecida, el tema migratorio con relación a Haití. Hemos visto a veces pronunciamientos de algunos miembros de la Fuerza del Pueblo que incluso se inclinan mucho a la agenda de los mal llamados nacionalistas. Y a veces uno verifica la visión de la Fuerza del Pueblo contra ese discurso y dice, o hay incongruencia o falta de homogeneidad en el discurso, o esos líderes están externando opiniones políticas aisladas y no están viendo que están entrando en contradicción con lo que postula esta entidad política que se declara también como progresista. Entonces, ¿qué opina usted? Que siempre lo hemos visto tener posiciones muy moderadas. Sí, Rosario, la Fuerza del Pueblo institucionalmente tiene muy claro sobre este tema su posición y la ha pautado en múltiples ocasiones el presidente Leonel Fernández. La Fuerza del Pueblo, dentro de sus principios fundamentales, tiene la defensa de la soberanía nacional y la Constitución de la República como un ente determinante. La Fuerza del Pueblo es un partido eminentemente defensor de los intereses nacionales. Frente al tema del vecino país de Haití, lo que ha señalado por igual la Fuerza del Pueblo es que la prioridad es la defensa del interés nacional, la defensa de su integridad territorial, la defensa de la soberanía nacional con respeto a los derechos humanos. Siempre agregamos esa coletilla y el presidente Leonel Fernández, cuando se pronuncia sobre este tema, lo deja claro. Nosotros creemos en la aplicación de la Ley General de Migración, en la aplicación de la
Constitución de la República y desde luego en la aplicación de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Se han violentado derechos humanos. Hay gente que tiene que releer los proceso. estatutos de la Fuerza del Pueblo. Que Yo lo he dicho a varios de la dirección política incluso. Entonces, con relación a la convocatoria del CEJA que hace referencia, la Fuerza del Pueblo fue la precursora de esa convocatoria. Hay que destacar y recordar eso. Es decir, en la reunión del presidente de la República con los ex presidentes, que la Fuerza del Pueblo también ha reconocido que fue una iniciativa importante del Poder Ejecutivo, la Fuerza del Pueblo, en la persona de su presidente Leonel Fernández, a esa reunión, a ese espacio de ellos cuatro, que representan el más alto liderazgo de la República Dominicana, llevó dos propuestas. La primera de ellas fue que cualquier espacio de diálogo, de discusión de este tema, tenía que ser dentro de un marco de ciertos niveles de sinceridad y objetividad. Es decir, que no podía bajo ninguna circunstancia utilizarse el tema de la crisis migratoria como un tema de política ordinaria para fines de capitalización electoral del mismo tema. Nosotros dejamos claro desde el primer día esa posición. Y la segunda posición que dejamos claro era que el ámbito de discusión de este tema no podía concentrarse en ellos cuatro, en esas cuatro figuras, que si bien representan el más alto liderazgo político de la nación, era necesario, a través del Consejo Económico y Social, que es el ente constitucional habilitado para conocer estos temas, debía ser convocado el CES para, en una mesa de diálogo donde participen todos los sectores que inciden en el tema de la vida nacional, pueda verse de manera objetiva y transparente el tema. Afortunadamente, ambos planteamientos llevados por la Fuerza del Pueblo en la persona del presidente Leonel Fernández fueron acogidos en ese momento, y a raíz de ello es que se está convocando el Consejo Económico y Social, que ustedes bien saben que no estaba contemplado originalmente esa convocatoria. Esa convocatoria surge por la propuesta de la Fuerza del Pueblo a través del presidente Leonel Fernández. Y por supuesto, nosotros como partido, siendo artífices de la propuesta, pues estamos participando en las rondas preparatorias para la convocatoria del CES, que está pautado para el día de mañana, y que esperamos, repito, que bajo la premisa de sinceridad, de transparencia, de compromiso nacional como dominicanos, podamos abordar este tema y buscarle una solución, quizás no definitiva, pero una solución por lo menos a corto plazo, y aspiramos que hasta mediano plazo podamos enfrentar una gravedad que está lacerando importantemente al pueblo dominicano. Habrá que ver en qué va a terminar esto. Yo pienso que a veces cuando se reúnen demasiadas personas, lo de ellos cuatro estaba incompleto, porque ahí tenía que estar también la élite empresarial y alguna élite social civilesca. Agrícola. Ahora, cuando hablamos de una convocatoria, por ejemplo, aquella convocatoria cuando PLD y Fuerza del Pueblo no asistieron, hubo una caterva de partidos, partiditicos que se reunieron ahí, que al ser convidados, creo que la mayoría va a problematizar el asunto. Quizás otro tema ahí que va a dificultar, porque estas son cosas de Estado muy serias, por encima de la politiquería, y en esas cosas las cámaras de televisión no ayudan. Por ejemplo, ellos cuatro conversaron cosas que yo estoy seguro que no era inteligente que salieran, claro, porque hay una... Mira, solamente el respeto con que se tratan Leonel e Hipólito, no está bien que salgan, porque Hipólito tiene su pose de que es enemigo de Leonelito, qué sé yo qué. Sin embargo, cuando se juntan, se comporta como un caballero, como un Leonel. Así es. Entonces, pero hay ya una posición. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto sea bueno, esto de reunir 124 personas ahí. Es el órgano constitucional. Sí, pero, sí, claro que sí, pero quiénes asisten o no, eso lo determina el mismo CES y el mismo liderazgo político. Pero una cosa, la Fuerza del Pueblo, sorprendentemente le fue demasiado bien en las presidenciales, la segunda fuerza, ¿no? Y algo más sabroso, triplicó a su adversario, que es donde en verdad competía en ese momento. La lucha ahí no era por el primero,
siempre fue por el segundo. Sin embargo, donde la Fuerza del Pueblo no ha logrado el milagro es en la parte municipal, donde incluso el PLD en su peor momento ganó a la Fuerza del Pueblo en lo que tiene que ver con el poder municipal. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo en el poder municipal? Lo de presidencial ya lo sacamos aparte, en lo municipal. Sí, justamente Pablo, reconociendo ciertas debilidades estructurales en el nivel municipal, es que la Fuerza del Pueblo ha desplegado todo este trabajo orgánico que narrábamos inicialmente, la realización del Congreso Nacional Ordinario y ahora el Congreso Nacional Elector traerá fortaleza sin lugar a dudas al liderazgo local de la Fuerza del Pueblo. Tenemos que partir del hecho siguiente. Cuando ocurrió la división del Partido de la Liberación Dominicana, el liderazgo fundamental de ese partido, en términos de posicionamiento en cada una de las demarcaciones y en el ejercicio de las posiciones electivas municipales, permaneció en el Partido de la Liberación Dominicana, por razones obvias. Hay que recordar que el PLD se dividió en el ejercicio del poder, y por lo tanto todo el que ejercía posiciones en términos institucionales y de elección popular en ese momento permaneció en el Partido de Liberación Dominicana. Por lo tanto, en las elecciones del 20 y todavía en las del 24, se notó que la dirigencia municipal del PLD mantenía en cierto nivel una determinada fortaleza. Desde luego eso ha ido cambiando importante y determinantemente a favor de la Fuerza del Pueblo, porque ahora la Fuerza del Pueblo luce un partido más robusto, un partido más compacto, más consolidado. Ya no es de hecho, muchos regidores en varios pueblos han pasado a la Fuerza del Pueblo y seguirán pasando, porque la opción de poder en términos opositor la representa la Fuerza del Pueblo. Y ese liderazgo municipal de manera natural va migrando a la Fuerza del Pueblo, y con este ciclo de elección interna que estamos desarrollando, justamente es en procura de fortalecer ese liderazgo local, lo que significa que la Fuerza del Pueblo competirá en las elecciones municipales del año 2028 en unas condiciones muy diferentes en términos de su liderazgo local a la que compitió en el año 2024, y sin lugar a dudas nosotros también en el nivel municipal estaríamos en condiciones de ganar las municipales del año 2028. También debemos reconocer que el liderazgo fundamental más trascendente, más potente, más poderoso que tiene la Fuerza del Pueblo es su liderazgo presidencial en la figura del presidente Leonel Fernández. En estos días y lo comentábamos hoy, que el Listín Diario ha estado hablando de exoneraciones y de exenciones, y vistas las necesidades fiscales del país. Usted que estuvo un tiempo en el Congreso Nacional, ¿por qué la resistencia? Y sale a relucir nuevamente el caso de las exoneraciones de legisladores, que no son las únicas. Vimos la iglesia y hay muchísima gente por ahí. Pero, ¿por qué la resistencia, con una en cuenta la racionalidad de mantener las dos exoneraciones en un periodo de gestión? ¿Qué es lo que pasa? Desde un partido en el gobierno o en la oposición, uno no ve como un esfuerzo de racionalidad en esto. Y se mantienen, y volvemos, y se discute un momento. Los legisladores, cuando les dicen, ellos disparan a los empresarios, y ahí el perro y la cola, y vivimos en esto. Sin embargo, cuando se hace la cuantificación, estamos hablando de unos montos importantes que el legislador se beneficia y lo vende y eso, pero hay un negocio extra legisladores que se mantiene por ahí, es fuerte, y legisladores que se han visto hasta en situaciones judiciales incómodas por este negocio de algo que es un apoyo del Estado a la labor legislativa, o al menos debería ser así. Sí, yo creo que
hay que en primer lugar sincerizar y claramente establecer cuál ha sido siempre la naturaleza y el objetivo de esas facilidades. En el caso del Congreso de la República, lo que procura una exoneración es facilitar la adquisición de un vehículo a un legislador, 2 en este caso. Un periodo. Ahora bien, ¿es necesario que el legislador tenga un vehículo? Claro que sí, es indispensable, es indispensable. El Estado tendría 2 posibilidades: o le provee un vehículo, porque un vehículo estatal se le provee hasta a un funcionario público de 5ª categoría, Sí. eso es elemental. Por lo tanto, está claro que la necesidad existe, y más aún la necesidad se convierte en indispensable para el ejercicio de la función, porque tiene que estarse desplazando cotidianamente. Ahora bien, entiendo por igual que este tema, dejando claro la necesidad y el objeto de la ley, este tema tiene que abordarse de manera transparente, abierta, y revisarse no solamente el esquema de exoneración congresual, sino el esquema de exoneración y de exenciones fiscales generales. Porque yo creo que ahí es donde, en cierta manera, no hemos podido avanzar, porque siempre el tema de la exención o exoneración fiscal se enfoca al Congreso de la República. Y yo creo que ciertamente hay que reformar el esquema de exoneración del Congreso. Sobre todo, resolver, limitar, ¿verdad?, el alcance de la exoneración en caso de mantenerla, el monto, pero todo este trabajo debe hacerse, toda esta revisión debe hacerse dentro de un marco general. No, sería fantástico, Merán, que fuera así debería hacerse. Ahora, una cosa son facilidades para las iglesias, para la diplomacia, que eso es internacional, para una empresa con la cual se negocia: ven, inviérteme tanto, y si tú me inviertes tanto y me generas tantos miles de empleos, yo te doy excepciones para traer vehículos. Eso es una cosa. Otra cosa es el servidor público, que merece tener que el Estado le dé la facilidad, le asigne, como dices tú. Sí. Ahora, lo que llama la atención es que ya lo de los legisladores es un exceso. O sea, nadie está pidiendo, vamos a quitar todas las excepciones, incluida la de el diputado, que el diputado con su salario se compre su vehículo. No, nadie está pensando en eso. Es el exceso, pero además hay un elemento: es un servidor público. Se supone que el que entra en política no es una persona con aspiración a hacerse millonario, sino necesita un salario digno para vivir, pero es fundamentalmente un servidor público. Entonces, lo que llama la atención y se ve como una burla es que la excepción sea ilimitada, sí, y cada 24 meses. Nadie se opone a que todo diputado reciba una Toyota 4Runner, una Toyota Prado, que cuesta mucho menos de $50,000 comprada en Miami, ¿no? Porque no pagaría impuestos aquí por 4 años. Nadie. Es el asunto de yo te doy lo ilimitado para que tú le vendas eso. Para le agrego eso, Merán. Nos escribe alguien que dice, sí, que el argumento de la lejanía que se escuchó y el uso. Dice, bueno, pero lo de la circunscripción 1 y 2 del Distrito Nacional, ¿y qué carajo tienen que transitar? Los de la 1 están al lado del Congreso. Yo le concedo eso por la hipocracia que ya tenemos aquí. Sin lugar a duda, a pesar de que aspiramos a una revisión integral de las excepciones, que es lo que le conviene en definitiva al sistema fiscal dominicano, sin duda, está claro que el tema de las exoneraciones congresuales ya es un tema que irrita a la opinión pública nacional, que lo demanda la opinión pública nacional su revisión, y que yo creo que ya en el Congreso de la República hay conciencia de eso, en el fondo, hay conciencia de eso. Yo creo que el limitar el monto de la exoneración se hace ya indispensable, sí, o limitar el tipo de vehículo, o cambiar la modalidad, es decir, $50,000. Derogar, que provea un vehículo, sí, que yo creo que en el fondo los legisladores también lo aceptarían. Es decir,
liquidar, eliminar el esquema de exoneración a cambio de la entrega, claro, mientras ejerzan la función de un vehículo. Claro, en esto vamos a aterrizar la conversación, vamos a llevar esto a la realpolitik. Hay un problema. Aquí, para tú ser senador o diputado, necesitas un dinero importante. Bueno. Aquí hay un problema de que ser político cuesta demasiado dinero. Por consiguiente, el drama que no te lo va a decir, alguno no se va a atrever a decirlo públicamente, es: Maquinini, vete al paso, que yo llegué a la senaduría o a la Cámara de Diputados, pero yo tengo mi casa hipotecada y le debo a las 3 vírgenes, porque fue que me enfrenté a Julián, que tiene muchísimo cuarto, y tuve que buscar ese dinerito. O sea, fuera del aire, ellos te lo dicen con esa franqueza. Yo tengo la casa hipotecada y 10 millones de pesos, que ese es otro tema. Entonces, quizás la Fuerza del Pueblo haría un gran aporte poniendo en la mesa de las negociaciones de qué manera abaratamos el precio de esta democracia a una curul de diputados y no tener que buscar 30, que no es menos de ahí, 30, 40 millones de pesos. Mira, Pablo, a mí me alegra que haya tocado el fondo de todos los problemas. Anaiboa, ahí que está la ahí es donde está el origen de todas las distorsiones. Claro. Y hemos señalado nosotros en nuestro partido y públicamente que el gran desafío de la democracia dominicana ni siquiera es un desafío por su liderazgo político, que ya es maduro y muy institucional, sino el gran desafío de la democracia dominicana es el costo de ella con relación a las aspiraciones a posiciones de elección popular. Para llegar a la presidencia de la República en este estado, no menos de 100 millones de dólares es la inversión de un partido de dólares. De dólares, sí, sin duda. Estamos hablando de 6.000 millones de pesos. Sí, de un partido de oposición, no menos de ahí. Si es un partido de gobierno, eso es incuantificable. Así es. Porque en el fondo, cuando se ejerce el poder de limitar el ejercicio y el uso de los fondos públicos, siempre ha resultado no imposible, pero casi imposible. ¿Cómo hablar entonces de lucha contra la corrupción? Entonces, así es, Pablo. Pues de la mala, porque fuera de Borges. Ese es el origen, el desafío de esta democracia. Son los mismos partidos, porque incluso la cuantificación por voto, que es un mecanismo que se utilizó para lo que aportamos los contribuyentes, los partidos políticos, las candidaturas, es altísimo. Entonces, así como se colocó un peso por tal y el candidato, si nosotros llevamos ese monto de los 100 millones de dólares a 100 millones de pesos, por ley, con una regulación estricta, sí se puede. Pero incluso nosotros, Cristian, en la ley de partido, en la 3318, y luego en la ley 1519, que es la actual 2023, limitamos el uso de los recursos en la campaña, tanto al interno para la precandidatura como la candidatura. Lo dejaron muy alto, porque además está el doble financiamiento. Pero está el doble financiamiento, Cristian, y además a la Junta Central Electoral hay también que reconocer que ha tenido dificultades para fiscalizar la utilización de los recursos, no solamente por parte de los partidos, sino a título particular por parte de los candidatos. Porque, ¿qué ocurre? Para usted aspirar a senador, me estoy refiriendo a aspirantes de oposición, porque el aspirante del gobierno se comporta la mecánica muy diferente. Tiene una llave abierta. Para usted aspirar a una senaduría en la República Dominicana, si es debutante, y en nuestro caso que hemos sido candidatos en múltiples ocasiones, si es debutante, tiene que contar en provincia de primer nivel en términos de población electoral con no menos de 100 millones de pesos. Para ser senador. Para ser senador. Sí. Si son provincias de mediana votación o de poca votación, entre 30 y 50 millones de pesos. Para ser diputado, no menos si usted es debutante de 25 millones de pesos necesita. Si es una figura ya conocida en su comunidad,
puede repetir como en nuestro caso, ¿verdad? Nosotros, la primera vez que aspiramos, imagínense, hace unos años, bueno, ¿cuánto gastamos? 17.5 millones de pesos. Las otras 2 veces, entre 11 y 12 millones de pesos. Estamos hablando que en esta oportunidad todavía es más caro, pero para alcalde, por igual, 15 o 20 millones, para regidor, 5 millones. Pero lo que es igual no es ventaja, si lo aprobamos a futuro, para el 32, para que fuere, porque ahora el que está en la oposición no va a querer, ayer el PLD no quería, hoy el PRM no quiere y esto, pero si lo aprobamos a futuro y somos estrictos y le damos un instrumento eficaz a la Junta desde el punto de vista legal, sí se puede, porque estamos conspirando. Sí. Los partidos están conspirando contra el mismo sistema de partido. Sin duda, pero hay un detalle con relación a eso. Henry Merán, presidente de la Comisión Electoral de la Fuerza del Pueblo. Hay una situación, o sea, usted hace ese planteamiento ahí, lo hace con mucha claridad y entiendo que un planteamiento lógico, una preocupación verdadera, pero el asunto no pasa de ahí. O sea, tiene que haber una voluntad política, ni siquiera de los aspirantes a posiciones electivas. Tiene que haber una voluntad política de los partidos en sí, de la más alta dirección de los partidos para resolver eso, porque usted lo dice, bueno, las exoneraciones, las exenciones, pero ese tema está en debate desde hace años y años. Elecciones van y elecciones vienen y los partidos no actúan, los gobiernos tampoco actúan, los legisladores se mantienen igualitos. Entonces, el asunto es del discurso al hecho. El hecho no llega. Y entonces... Así es, y el gran reto que tenemos como nación, el gran reto. Claro. Y un reto y un mal de fondo, digámoslo claramente, un mal de fondo que es lo que está provocando que a las esferas de poder institucional accedan ciudadanos con recursos cuestionados. Esa es la gran realidad. Bueno, un triste ejemplo, y qué bueno que está Henry Merán aquí, que es una persona caracterizada por su honradez y su honorabilidad. Eso no entra en juego, podemos discutir de política, pero él ha sido de un comportamiento excepcional. Él admite que ha habido una inversión de 16 millones de pesos. Señores, lo que gana un diputado 4 años no pasa, bajo ningún concepto, con todas las facilidades, no pasa de 14 millones de pesos. No. En el fondo, y lo saben todos. Se queda en 9, en 10, pero le pongo la colita por las facilidades. Entonces hay una contradicción que hay que salvarla, que ahí es que entra el problema del señor santiaguero que dijo, no, déjenme el Cibao a mí, no se preocupen por dinero. Sí, en el fondo, en términos, no es bueno señalarlo tanto porque no debemos desmotivar a los ciudadanos en sus aspiraciones, pero en el fondo hay un desequilibrio financiero en la inversión versus a lo que usted recibe en salario. Peor aún, Pablo. Estamos hablando que en términos de salario, el promedio que retribuye el salario versus la inversión para acceder a un cargo de elección popular es el 50%. De lo que usted gasta en los 4 años va a recibir en salario un 50% de la inversión. Ya eso define un problema financiero para el aspirante. Pero peor aún, en el caso de posiciones electivas, senaduría, diputaciones, regiduría y vocalía, no es que usted mantiene su salario porque el propio salario es entregado a la comunidad. Totalmente. Porque para usted mantener un liderazgo en su comunidad tiene que desarrollar un programa asistencial que le permita a usted sobrevivir políticamente, porque de lo contrario el electorado no va a volver a votar por usted. Entonces, ¿en qué termina todo esto, Pablo? En un círculo vicioso que al final terminarán, al paso que vamos, aspirando a las posiciones electivas, los capitales que no le duele, que han sido adquiridos, ¿verdad?, con cierta facilidad y que pueden en demasía ponerse al servicio de la actividad política y aspiracional para que ese ciudadano llegue al poder, porque ningún empresario
ningún empresario que se lo haya ganado trabajando, que se lo haya ganado con el sudor de su frente, va a disponer de 15, 20, 25 millones de pesos para estar en el Congreso o para estar en un ayuntamiento. Esa es la realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles. Déjame el cibao ahí. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, Henry Merán, presidente de la Comisión Electoral de la Fuerza del Pueblo, ex diputado. Irá como senador. Leonel. Senador. No. Es una candidatura que no. Verán, gracias, mire, una recomendación. Con un hombre tan organizado, No, ahora sí. planificador. Sí. Correcto. Tiene su oficina de abogados. ¿Cómo? eso está mal. Le vamos a recomendarle, Merán, cuando usted vaya a ampliar, hacer trabajo en la oficina o en la casa, usted tiene que ir al lugar donde están las mejores herramientas, los mejores equipos. Ay. Eso es ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Ahí no hay invento. Hay que rendir Ahí los están chelitos, la todas oposición. las garantías Sí, como hay que producto rendir. local y como importación, con certificación internacional. San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, es materiales industriales. Si se le dice que le mandamos de aquí el programa diario, Ahí sí, ¿verdad? le van a dar un cariñito muy bueno. Muy ¿eh? bien, Cristian. Pero bueno, Muchas gracias. así Muchas que- gracias por ese cupón. cupón. En la oposición hay que Bueno, rendir los chelitos. de Hay nuevo que las rendir los gracias a chelitos. Henry Merán. Leonel será el candidato presidencial o decidirá quién será. Afirmación de Henry Merán. Conoce las